El mayor genocidio y saqueo de la historia comenzó en nuestra América con las siguientes palabras: Doy por fe y doy por testimonio, como yo, Cristóbal Colón, por ante todos tomo posesión de estas tierras, por el rey y por la reina. Pero la ambición de ese imperio sería aplastada por un pueblo rebelde, hecho ejército libertador. Estos caminos del altiplano fueron la ruta que hace 200 años condujo a la libertad de un continente. Guiados por Simón Bolívar y por Antonio José de Sucre, aquellos hombres y mujeres harían morder el polvo al imperio más poderoso del momento. La batalla de Ayacucho es la batalla de toda América. Es la batalla de todo un pueblo. Primera vez que se unían varios ejércitos de nacionalidades diferentes para dar la libertad a un pueblo hermano. Eso no había ocurrido antes. Le demostró al mundo que sí es posible vencer imperios, que sí es posible que los pueblos se organicen, vayan a la guerra y triunfen. La batalla de Ayacucho fue precedida por un largo camino de luchas. Pantano de Vargas, Boyacá, era Carabobo, fue Batalla Naval del Lago, fue toma de Puerto Cabello. Es decir, hay una continuidad que es importante verlo desde el punto de vista táctico-militar que va a conducir. Ayacucho no es el conejo que sale mágicamente del sombrero del mago. Es decir, que Venezuela durante su guerra de independencia logró conformar una maquinaria de guerra que fue capaz de transmitir esa experiencia de guerra a otras latitudes, de expandir el sistema republicano a lo que se había constituido como República de la Nueva Granada y que después se sumó con Venezuela en ese proyecto de Miranda que asume Bolívar desde Angostura, la creación de la República de Colombia, ¿no? Pero la existencia de la República no estaba asegurada. El sur del continente seguía bajo el dominio español. En el Perú tienen control del Callao, de buena parte de Lima, tienen control de la actual Bolivia, que es el Alto Perú. En el norte ha retomado Coro y Maracaibo, y por lo tanto amenazan a Bolívar y a Sucre ser objeto de una operación envolvente. Una operación que desde el norte de La Habana, Cuba, reciba refuerzo y comienza una ofensiva bajando, que se consiga con una ofensiva subiendo por parte del ejército español y Bolívar sea objeto de una operación envolvente. La amenaza de una arremetida realista llevó a Bolívar a emprender la campaña del sur, enviando al hombre de su mayor confianza, el general Antonio José de Sucre, a liberar del dominio español el territorio que después sería la República del Ecuador. Sucre logró varias victorias, incluyendo la toma de Cuenca, y finalmente el triunfo en la batalla de Pichincha, consolidando la unión de la provincia de Guayaquil a la Gran Colombia. El próximo objetivo era el Virreinato del Perú, donde una fuerza de 20.000 realistas al mando del virrey La Serna mantenían el control casi absoluto. En Perú, las circunstancias eran diferentes. Ojalá hubiese logrado Perú su independencia por sí mismo. ¿Por qué no era posible? Porque los indígenas, que era la población mayoritaria, no se sentía para nada aceptar el llamado de las élites mantuanas, oligárquicas peruanas, porque eran sus opresores. La élite peruana tiene una mentalidad colonial. Por lo tanto, la situación que le expresa Sucre a Bolívar en sus informes es que la situación en el Perú es insostenible y pone en riesgo. 3 grupos de la nobleza peruana, enfrentados entre sí, siembran el caos, imposibilitando el avance del proceso de liberación del Perú. Tanto Torre Tagle como Rivas Agüero como el Congreso peruano le piden a Bolívar que vaya al Perú. Y Bolívar entendió cuando llega a Perú
Cuando llega a Perú, entiende, bueno, esto es una gangrena política. O tomo el mando absoluto o esto no va a haber manera de controlarlo. Entonces le piden que tome el mando absoluto y lo toma y empieza a hacer decretos a favor del pueblo indígena, empieza a sumar al pueblo indígena a la guerra, empieza a hacer que se comprenda cuál era el proyecto político, que no era el proyecto político de las élites peruanas que inmediatamente empezaron a conspirar en contra del Libertador. Esas tres figuras, Rivas Agüero, Torre Tagle y el Congreso, hacen lo mismo. Terminan las tres buscando negociar con el Imperio Español. Las dificultades que Bolívar y su alto mando enfrentaban no eran solo políticas. En lo militar, le tocaría organizar casi desde cero un ejército capaz de dar la batalla. Recorrió el norte del país, sumando fuerzas a la vez que aplacaba las constantes conspiraciones de la nobleza. Convocó a los patriotas peruanos y junto a las tropas neogranadinas, chilenas y argentinas estableció varios campamentos en las heladas alturas de la Sierra Norte. La preparación de la logística y el abastecimiento fue una carrera contra el tiempo. Cada detalle era importante. La confección de uniformes, calzado y ponchos para combatir el frío extremo, la fabricación de clavos, municiones y herraduras, el cuidado y alimento de soldados y caballos. Una tarea titánica que fue acometida en colectivo por los soldados y los pueblos de la sierra. Era clave rendir los escasos recursos para mantener la salud de la tropa en un ambiente muy adverso en el que la altura, las enfermedades y el frío extremo jugaban en su contra. Desde el gobierno de Colombia, cada vez era menor el apoyo recibido. De las tropas y armas solicitadas, menos de una cuarta parte fue enviada. Aquellos que estaban en los pasillos del Congreso en Bogotá sabían de estas situaciones y no brindaron el apoyo. O sea, entonces, bueno, este ejército tuvo que ingeniárselas para sobreponer. Pero bueno, ahí venía esa experiencia, la experiencia de Bolívar, la experiencia de Sucre, de con poco hacer mucho y preparar al ejército para los grandes retos y le estaba deparando esta campaña. Tras un riguroso entrenamiento, el Ejército Unido Libertador en pocos meses ya estaría en condiciones de dar batalla. Contaba además con batallones de montoneros, una guerrilla formada por los habitantes de la sierra que harían importantes acciones en el hostigamiento al enemigo y el espionaje. Los realistas, por su parte, entraron en enfrentamientos y disputas internas, ocasión que aprovechó Bolívar para conducir al Ejército Unido Libertador a una ofensiva. Las dos caballerías se enfrentarían en la Pampa de Junín el 6 de agosto del año 1824. La batalla comenzó con una carga de la caballería realista al mando de Canterac contra la vanguardia independentista. La élite del ejército español estaba resumida en la caballería, que era la mejor que ellos tenían. La caballería colombiana, inicialmente superada, resistió con valentía durante los primeros 20 minutos del encuentro. Animados por Bolívar, los jinetes patriotas contraatacaron con furia, logrando revertir la situación en los siguientes 20 minutos. Ellos tenían un sistema, una locomotora que viene a toda velocidad a chocar contra ti. Lo que ellos siempre estaban acostumbrados era que los jinetes que estaban al frente se abrían, pero estos jinetes llaneros se quedaron lanza en ristre con el caballo totalmente estático, inmóvil. Ante esa actitud totalmente, inesperada, se detienen. Y es el momento que aprovechan esos llaneros venezolanos cuando se detiene en la carga de caballería española para lanzar ellos en la ofensiva. Logran pasar la línea de la vanguardia española. Los húsares de la Legión Peruana de la Guardia, un cuerpo creado por José de San Martín años antes, tuvo un papel destacado al ejecutar una maniobra audaz y veloz, atacando uno de los flancos de la caballería realista. La ofensiva de los patriotas obligó a los contrincantes a una retirada desordenada. La batalla se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo, donde los jinetes de ambos bandos lucharon con sables y lanzas.
Recordemos que la lanza era simplemente un corte, lo que se hacía. El general Páez lo explica muy bien en una entrevista que le hicieron en Nueva York, donde él decía que era mojar la lanza, es decir, era tocar con la punta, cortar porque era muy afilada, pero no era meter la lanza en el cuerpo del jinete contrario, porque eso podía derribarte del caballo a la velocidad que tú ibas avanzando. La destreza de los jinetes llaneros acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo fue decisiva. Pero en Junín fue la calidad de los jinetes venezolanos llaneros, en un caballo que tenía más fuerza, más potente, y pudieron hacer una maniobra medio corta, pero lo hicieron. Por ejemplo, ese famoso Guardancales que se ha querido desprestigiar, como que no es así, pero no, es una maniobra sumamente difícil y de verdaderamente diseñada para expertos. Eso no se puede, no se le puede ocurrir a nadie que nunca lo haya intentado. Es una estrategia de carácter militar, pero como maniobra de andar, es lo que llaman ahí, lo que se llama aquí en Venezuela las maromas. Las maromas consisten en un jinete venezolano, en cualquier parte del llano, era capaz de saltar de un lado al caballo de Chiaco, como un abuso del caballo, sobre una pierna, pasaba. Esa maroma es sumamente difícil, pero también sirve para cambiar el ritmo rápidamente una acción. Vemos que Junín no solamente no es un combate de caballería contra caballería, sino el efecto psicológico que tuvo, y Bolívar supo medir el momento exacto. La derrota del ejército realista en un combate de caballería, considerado su punto fuerte, tuvo un importante impacto moral, minó su confianza. La victoria de Junín allanó el camino para la batalla decisiva de Ayacucho, que se libraría 4 meses después. Esto nos conduce a Ayacucho. Bolívar encarga a su mejor general, Sucre, que será después mariscal a partir de Ayacucho, y coloca ahí también a la gran Manuela Sáenz. Esto nos habla de la presencia de las mujeres. A 3.400 metros sobre el nivel del mar se encuentra la pampa de Ayacucho. Se extiende desde las faldas del cerro Condorcunca hasta el pueblo de Quinua, lugar que hace 200 años fue testigo y protagonista, sirviéndole de base de apoyo al general Sucre. La pampa está flanqueada por 2 profundas quebradas que la encierran al norte y al sur, mientras que un barranco la cruza, dividiendo su terreno en tramos desiguales. En este escenario tuvo lugar la gloriosa Batalla de Ayacucho, que cambió para siempre el curso de la historia sudamericana. Es la batalla de todo un pueblo contra el Imperio Español. ¿Quiénes luchamos allí? Los colombianos. Para el momento, recuerden que ya se había fundado la República de Colombia, que fue en el año 1819, y que Quito, Nueva Granada y Venezuela éramos la República de Colombia, y por eso en esos territorios donde se libró Ayacucho estaba el Ejército Unido de Colombia. ¿Quiénes éramos? Los llaneros y llaneras venezolanas, el pueblo venezolano, eran los neogranadinos, eran los quiteños y las quiteñas, era la gente de Chile, eran los indígenas peruanos, era el pueblo, eran los argentinos, los batallones que dejó San Martín allí, todos unidos por una misma causa. El 6 de diciembre del año 1824, el Ejército Unido Libertador llegó a la pampa de Ayacucho, donde el general Antonio José de Sucre lo distribuyó de la siguiente manera. La división del general José María Córdoba, con 4 batallones en el ala derecha. La división del general José de la Mar, con 4 batallones en el ala izquierda. La división del general Guillermo Miller, con 2 regimientos de caballería en el centro, y como reserva, la división del general Jacinto Lara, con 3 batallones que completaban el cuadro de guerra. 2 días más tarde, se posicionó el ejército realista, comandado por el virrey José de la Serna, estableciéndose en lo alto del cerro Condorcunca y en puntos claves de la parte baja. En su derecha, colocó a la división del mariscal Valdés con 4 batallones. En el centro, la división del mariscal Monet con 5 batallones. En el ala izquierda, la división del mariscal Villalobos con otros 5 batallones.
la división del general Ferraz, ubicado entre las divisiones de Monet y Villalobos. Sus 14 piezas de artillería, distribuidas entre las distintas divisiones, completaban el cuadro de guerra realista. Además de la ventaja táctica de ocupar las alturas del cerro, la ventaja numérica también se inclinaba a favor de la fuerza española, 9.620 combatientes contra 5.780. 14 piezas de artillería contra solo una en el bando independentista. Pero a las fuerzas que el joven general Sucre comandaba les asistía la poderosa voluntad de ser libres. En Ayacucho se jugaría el futuro de todo un continente. A las 9 de la mañana, antes de comenzar el enfrentamiento, se permitió que aquellos que tuviesen familiares o amigos en el bando contrario tuviesen un momento de encuentro y despedida. Este gesto humanitario se realizó bajo la coordinación de los generales Córdoba y Monet. Al finalizar la emotiva despedida, cada quien volvió a su posición. El momento en que los primeros fuegos romperían la tensa calma estaba cerca. A las 10 de la mañana, el estruendo anuncia el inicio de la contienda. Las fuerzas realistas, lideradas por los batallones de Valdés, descienden de la montaña por el flanco izquierdo de Sucre y lanzan una imponente ofensiva. La superioridad numérica de los realistas y su poderosa artillería se hace notar desde el primer ataque. Un soldado patriota recordaría ese momento años más tarde con estas palabras. Eran las 11:05. El plan del general Sucre era no precipitarnos a fin de manejar económica pero eficazmente nuestra minoría de hombres y municiones. Así fue que al principio resistimos impasibles dejando que el enemigo forzara su ataque hasta presentarle al general la oportunidad que esperaba. Un soplo frío corrió por nosotros ante la desdoblada magnitud de la fuerza enemiga, viéndonos como cogidos entre dos enormes mandíbulas de bronce. Pero ese soplo pasó al momento. Sucre, al contrario, se sonrió viendo su plan ya en ejecución y volvió a su puesto tan al alcance del fuego español como el de cualquier soldado. Inicialmente, la victoria parece sonreírles. Repelen a la caballería tomando una estratégica caza de campo. El grueso del ejército realista cruza la zanja, desplegándose para el combate. Sin embargo, el plan realista pronto se desmorona. El flanco izquierdo de Sucre, con una audacia inesperada, contraataca hacia la casa de campo. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Valdés responde con fuego de artillería, pero esta decisión siembra el caos entre sus propias filas. En el otro extremo del frente, el batallón de Cusco, de la división de Villalobos, malinterpreta el cañoneo como la señal de ataque. Sin esperar órdenes, se lanza una ofensiva prematura. Aislado y superado en número, el batallón de Cusco se enfrenta a la poderosa división de Córdoba. La lucha es desigual. Las bajas realistas se acumulan y su formación se desintegra. Villalobos intenta reforzar la posición con otro batallón, pero este también es rechazado. En este momento crítico, William Miller, con una iniciativa que marcará el curso de la batalla, lanza una carga de caballería en apoyo de Córdoba. El avance patriota se consolida. Mientras el flanco izquierdo realista se tambalea, su flanco derecho avanza con fuerza contra la división de Delamar, la cual resiste heroicamente bajo el constante bombardeo.
Sucre, con la visión estratégica que lo caracteriza, envía a la división de Lara a reforzar esa línea vulnerable. El flanco izquierdo realista continúa cediendo terreno, abandonando 6 cañones en su retirada. De la Serna, desesperado por evitar el colapso total de su flanco izquierdo, envía a los 2 batallones de Gerona como refuerzo. Simultáneamente, ordena a la división de Monet avanzar hacia el centro para contener a las fuerzas patriotas. Sucre, anticipándose a esta maniobra, ha preparado una emboscada. 12 escuadrones de caballería y un batallón de infantería esperan ocultos. Cuando las tropas de Monet emergen de la zanja, son recibidas por una lluvia de fuego y una devastadora carga de caballería. Sorprendida y desmoralizada, la división de Monet ofrece una débil resistencia. El general Ferraz intenta un último contraataque con 500 jinetes, pero es frenado en seco. Herido y derribado de su caballo, Ferraz se convierte en un signo que anunciaba el desenlace. El virrey de la Serna intentaría reorganizar a sus tropas, pero ya sería inútil. El flanco izquierdo realista se derrumbaba. Mientras tanto, el flanco derecho de Sucre avanza inexorablemente. La energía de 300 años en resistencia y 20 años en guerra se concentraron en los últimos minutos de la batalla. Atravesaron las dispersas líneas enemigas, culminando con la captura del propio virrey La Serna a manos de un sargento colombiano y un mayor del Ejército Libertador, de nombres Manuel Pontón y Rafael Cuervo. El hasta entonces más poderoso imperio de la época se vino abajo, descabezado, y terminaba como había comenzado, bañando en sangre una tierra libre. Los vencidos se fueron en paz. El general Sucre, en lugar de represalias, garantizó mediante un generoso tratado la vida y una digna retirada a los contrarios. El Ejército Unido Libertador se convirtió en el primer ejemplo de fuerza popular hemisférica al haber sumado múltiples naciones en sus filas. Ayacucho nos recuerda también la participación heroica de las mujeres en la gesta de la independencia que dieron su esfuerzo y en muchos casos su vida por la libertad en todos los frentes de batalla. Una de ellas, la coronela Manuela Sáenz, quien fue ascendida en el propio campo de Ayacucho por el general Sucre, como reconocimiento a su valentía y al coraje de su género. Ayacucho sigue vigente, en tanto es expresión de la lucha, de las luchas del pueblo latinoamericano por consolidar su independencia y autodeterminación como pueblo. A 200 años de Ayacucho habría que cerrar con la frase de Bolívar al encargado de negocio Irving el 7 de octubre de 1819. Pueblos libres vencen imperios poderosos. Así lo hicimos en el siglo XIX, lo hacemos en el siglo XXI. Ayacucho demostró que así se unan las grandes potencias en contra de los pueblos. Cuando los pueblos resuelven ser libres, logran ser libres. Esta es la esperanza. Siempre que la recordemos, estará allí presente que en nuestros genes está esa sangre de esos libertadores y esas libertadoras que nos dieron todo. En su momento podían haber dicho entregarse, rendirse, dejar las cosas así, pero lo que disfrutamos hoy en día en nuestro país, ese cielo, esta tierra, esos árboles, toda la naturaleza que tenemos alrededor, es nuestra, y es nuestra porque esos hombres y mujeres se sacrificaron en su momento. Nos tocó a nosotros sacrificarnos para la próxima generación. Volvamos siempre a Ayacucho, y eso nos llenará de fuerza y de fortaleza, y nos ratificará como un pueblo vencedor, que nacimos para vencer, no para ser vencidos. El pueblo venezolano rinde tributo a los padres de Ayacucho.
padres de la patria, a los pueblos que conformaron este camino, a los mártires que aquí cayeron y derramaron su sangre. Honramos a ellos y luchemos por ellos. Tenemos que decir con el amor más grande de sentirnos hijos de Bolívar, que viva la batalla de Ayacucho, que viva el proyecto de Simón Bolívar, independencia y patria socialista. Hasta la victoria siempre.